Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Pablo González de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Educación Física. En esta nueva clase vamos a ver los músculos del tronco. Vamos a ver primero los músculos que realizan movimientos de la cintura escapular. Luego vamos a ver los extensores de la columna vertebral. Y por último vamos a ver los flexores de la columna vertebral. Y en una segunda parte vamos a ver el resto de los movimientos que realiza la columna vertebral y también cómo trabaja el diafragma. En esta imagen, en estos videos, podemos observar movimientos de la cintura escapular. En esta imagen de la izquierda podemos ver que el muñón del hombro se dirige hacia atrás. Eso lo imaginemos en posición anatómica. Y el trabajo se llama remo con barra. Este ejercicio se realiza traccionando hacia arriba la barra en contra de la acción de la gravedad, y a nivel de la cintura escapular termina el movimiento con las escápulas dirigiéndose hacia la línea media posterior. Ese movimiento es el de aducción de las escápulas y lo realizan dos músculos principalmente: el trapecio y el romboides. Ya los vamos a describir dentro de unos momentos. Ahora vamos a ver en esta otra imagen de la derecha un movimiento, un ejercicio que en apariencia es similar, pero este movimiento se llama, o este ejercicio se llama de escapulación. Acá lo que observamos es una posición similar a la que utilizamos para hacer las flexoextensiones de brazo en el suelo o lagartijas, pero no flexionamos los codos, simplemente realizamos un movimiento de la cintura escapular. Acá lo que está pasando es que por contracción del músculo serrato mayor o serrato anterior, las escápulas se dirigen hacia afuera y adelante, llevando el tronco hacia arriba. Ese movimiento del tronco se da en contra de la acción de la gravedad y nos permite trabajar el músculo serrato mayor. La escapulación es muy importante. Esta es una escapulación anterior, pero es muy importante, les decía, en las actividades deportivas. Por ejemplo, en la gimnasia se utiliza para hacer correctamente las destrezas en suelo, principalmente los morteros. Acá observamos en esta imagen de la izquierda los músculos encargados de la aducción de las escápulas, y en esta imagen de la derecha el músculo principal encargado de la abducción de las escápulas. Acá tenemos el trapecio, que ya les mencioné hace rato, y el romboides. Y para este otro movimiento, que es la abducción de las escápulas, vamos a describir el serrato mayor o serrato anterior. Vamos a comenzar describiendo el trapecio. Fíjense que se encuentra inmediatamente por debajo de la piel, en un plano superficial de esta región posterior del tronco, región lumbo-dorso-cervical, y acá en este esquema vemos la dirección de sus fibras. El músculo trapecio, observado en forma individual, es decir, del lado derecho o del lado izquierdo en forma individual, tiene forma triangular, y en su conjunto lo describen con la forma trapezoidal, o también por esto que tenemos acá en la parte inferior de ambos trapecios, si los describimos juntos, como si fuera un capuchón, una capucha de un fraile tirada hacia atrás. Este músculo trapecio tiene tres porciones: una porción superior, una porción media y una porción inferior. Vamos a hablar primero de las inserciones internas de todas esas porciones, pero después, a la hora de las inserciones externas, vamos a aclarar en dónde están cada una de ellas. Acá vemos por arriba que se inserta en la línea curva occipital superior y en la protuberancia occipital externa a nivel del cráneo. Luego, a nivel cervical, no se inserta directamente en las vértebras cervicales, sino que lo hace en el ligamento cervical posterior o gran ligamento de la nuca. Salvo que acá, a nivel de la séptima vértebra cervical, tiene inserciones en el vértice de la apófisis espinosa de esa vértebra. Y a nivel dorsal o torácico tiene inserciones en el vértice de las apófisis espinosas
de las 10 primeras vértebras dorsales. Fíjense que desde esta vasta línea de inserción interna, las fibras del trapecio convergen hacia la región del hombro o hacia el muñón del hombro. Y entonces podemos distinguir, como decíamos recién, a este músculo en 3 porciones. La porción superior, a nivel de la región de la cintura escapular, va a insertarse en el tercio externo del borde posterior y también de la cara superior de la clavícula. La porción media va a insertarse en el borde interno del acromión, o también podemos llamarlo borde posterior del acromión. Y además en el labio superior de este borde posterior de la espina del omóplato. Por último, la porción inferior va a insertarse en el extremo interno del borde posterior de la espina del omóplato. Como observamos, la dirección de las fibras de la porción superior es oblicua hacia abajo y afuera. Las fibras de la porción media son directamente transversales, es decir, que se dirigen directamente hacia afuera, y las fibras de la porción inferior se dirigen oblicuamente hacia arriba y afuera. Acá tenemos más evidente lo que estamos explicando. Esto hace que cada una de estas 3 porciones realicen acciones que en cierto modo puedan considerarse diferentes. En su conjunto, el trapecio va a aproximar a la escápula u omóplato a la columna vertebral, pero la porción superior va a realizar principalmente la elevación de hombros, es decir, la elevación del muñón del hombro. Esto es si toma punto fijo en la columna cervical y en el cráneo. Pero si toma punto fijo en la cintura escapular, va a realizar inclinación lateral de la región cervical de la columna vertebral o la inclinación lateral de la cabeza. Pero además va a hacer que la cabeza rote hacia el lado contrario. Esa rotación hacia el lado contrario va a determinar que nosotros, al contraerse la porción superior de este trapecio, miremos hacia el lado contrario. La porción media del trapecio, por la dirección transversal de sus fibras, simplemente va a realizar aducción del omóplato. Esa porción media es la que está trabajando en forma más pura en el ejercicio que vimos recién de remo con barra. Por otra parte, la porción inferior va a realizar también aducción del omóplato, pero al insertarse en este extremo interno de la espina del omóplato, lo que va a hacer es que descienda ese extremo interno de la espina del omóplato, o podemos decir que el ángulo inferior se dirija hacia afuera, y este ángulo superior del omóplato va a dirigirse hacia arriba, o sea que va a elevar también el muñón del hombro. Por lo tanto, va a trabajar en forma sinérgica con la porción superior del trapecio. Ahora vamos a describir este músculo que se encuentra en un plano más profundo que el trapecio, es decir, que el trapecio lo cubre en su cara posterior, y es el romboides. El romboides, como vemos acá, es un músculo más pequeño pero muy fuerte y tiene sus inserciones internas a nivel de la porción inferior del ligamento cervical posterior, y en la parte ósea vemos que tiene inserciones en el vértice de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y también en el vértice de las apófisis espinosas de las 5 primeras vértebras dorsales. Desde estos lugares de inserción interna, las fibras, como vemos, se dirigen hacia afuera y hacia abajo también, y van a insertarse en el borde interno del omóplato, principalmente en una altura que va desde la espina del omóplato hasta el ángulo inferior. Incluso también se inserta en parte de ese ángulo inferior del omóplato. De acuerdo a la dirección de estas fibras del romboides, la acción que realiza este músculo principalmente es aducción del omóplato, es decir, aproxima el omóplato hacia la columna vertebral, hacia esta línea media posterior del tronco. Pero también, por la dirección de sus fibras, va a hacer un descenso del muñón del hombro. Ambos músculos son los que vimos trabajar en la aducción del omóplato en el remo con barra. El músculo antagonista a ese remo con barra es el serrato mayor. Este músculo es antagonista
del trapecio y del romboides, porque el movimiento principal que realiza es la abducción de las escápulas. Como vemos acá, para describirlo, podemos observar que tiene inserciones tanto en el borde interno del omóplato, a nivel del intersticio de ese borde interno del omóplato, y también en el ángulo superior y en el ángulo inferior de este hueso. Sus fibras, en forma de digitaciones, se van a dirigir hacia adelante y primeramente hacia afuera y luego hacia adelante y adentro, para insertarse en la cara externa de las costillas segunda hasta la novena, y además en el borde externo de la primera costilla. Como vemos, las fibras superiores se dirigen hacia arriba y adelante, y las medias e inferiores hacia abajo y adelante. Este músculo va a realizar una acción principal que no nos debemos olvidar, que es, como dijimos hace rato, la abducción del omóplato. La hemos observado en la escapulación, en el ejercicio que vimos anteriormente. Además, es un músculo importantísimo en el sentido de que aplica el omóplato contra la parrilla costal. Esto es muy importante para darle estabilidad a la cintura escapular, sobre todo en ciertos ejercicios en los que trabajamos los apoyos. Además, por sus inserciones en la cara externa de las costillas, va a ser un músculo que va a intervenir en la inspiración, es decir, que va a expandir el tórax. Y por otra parte, va a colaborar con la elevación del muñón del hombro. Estos son los principales músculos encargados de mover el omóplato en la cintura escapular, tanto en aducción como abducción, y esto es muy importante ya que completa los movimientos del miembro superior en la mayoría de las actividades laborales o deportivas. A continuación, tenemos imágenes en las que se ven en realidad la disposición, en este caso del trapecio, en esta vista posterior, en esta mujer físico-culturista que se puede ver todo con mucha más claridad, y en un plano más profundo a este músculo trapecio se encuentra el romboides a este nivel. Y en esta imagen anterior podemos observar parte del serrato mayor o serrato anterior, que son las digitaciones que van a insertarse en las costillas que vimos en la imagen anterior. Y vemos también cómo estas digitaciones del serrato mayor se entrecruzan como dedos de ambas manos con las digitaciones del oblicuo mayor del abdomen, que ya vamos a describir en breve. Ahora sí, habiendo hablado de los músculos que mueven la cintura escapular, tenemos que empezar a describir músculos que mueven la columna vertebral. En este ejercicio podemos observar el trabajo de extensión de la columna vertebral, que, como observamos, la persona que está ejecutando el movimiento desde una posición de flexión del tronco contrae los músculos extensores del tronco para llevarlo a la extensión, que incluso podría ascender un poco más y llegar a una hiperextensión del tronco. Los músculos encargados de hacer este movimiento de extensión del tronco se encuentran también en la región posterior del tronco, pero en planos más profundos, es decir, están en contacto con las vértebras, con la columna vertebral. Por eso se los llama músculos paravertebrales o espinales, o también se los conoce con el nombre de músculos de los canales vertebrales. Recuerden que los canales vertebrales están formados por, o son, mejor dicho, el espacio comprendido entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas de cada una de las vértebras, que superpuestas forman un canal vertebral del lado derecho y otro del lado izquierdo. Los músculos extensores de la columna vertebral principalmente son tres que forman un grupo muscular denominado la masa común. Pero vamos a describir un cuarto extensor de la columna vertebral
que no pertenece a la masa común. Ahora vamos a comenzar a describir justamente los músculos de la masa común. Estos músculos son el ilio costal, el dorsal largo y el transverso espinoso. El ilio costal y el dorsal largo se encuentran en un plano superficial de este grupo muscular llamado la masa común, y el transverso espinoso se encuentra en una relación más directa con los canales vertebrales que yo les mencionaba recién, es decir, en un plano más profundo. ¿Qué es la masa común? La masa común es una formación en parte aponeurótica y en parte carnosa o muscular que se encuentra en la región posterior de la pelvis y también en la zona baja de la columna vertebral a nivel lumbar. Esta masa común, como dijimos, tiene una porción que es aponeurótica y tiene inserciones tanto en el vértice de las apófisis espinosas de las últimas vértebras lumbares como en la cresta del sacro, además en los tubérculos sacros posteriores que se encuentran a este nivel. También tiene inserciones la masa común en la quinta parte posterior de la cresta ilíaca, que es esta porción. Esta es la cresta ilíaca del hueso coxal, que ya cuando vean miembro inferior lo van a describir. Y además tiene inserciones la masa común en la tuberosidad ilíaca. Desde todos estos lugares de inserción inferior, las fibras tendinosas y luego musculares se dirigen básicamente hacia arriba. Pero vamos a describir por separado los músculos que conforman este grupo muscular. Vamos a comenzar por el ilio costal. Este músculo se encuentra en la parte superficial y a la vez externa de la masa común, por lo tanto tiene sus inserciones inferiores en la quinta parte posterior de la cresta ilíaca y en la tuberosidad ilíaca. Desde allí, las fibras primero aponeuróticas y luego musculares o carnosas se dirigen hacia arriba, pero también hacia afuera, y van a insertarse en el tórax a nivel del ángulo posterior de la cara posterior y del borde inferior de todas las costillas, y luego va a enviar más digitaciones, más fascículos hacia la región cervical de la columna vertebral. Más precisamente, esas inserciones van a estar dadas en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las 5 últimas vértebras cervicales. Este músculo, dispuesto así, tiene una acción que es muy evidente. Al estar en una región posterior del tronco, lo que va a hacer es extensión de la columna vertebral. Al contraerse estas fibras, van a llevar a la cara posterior del tronco del tórax, a aproximarse a la cara posterior de la pelvis. Además, por la oblicuidad no tan grande, pero que existe realmente, de las fibras del ilio costal, podemos observar que también realiza rotación del tronco hacia el mismo lado del músculo que está trabajando. Y además podemos decir que colabora, aunque no es el principal encargado, colabora en la inclinación lateral del tronco. Cuando hacemos la inclinación lateral, va a colaborar este músculo también. Por otra parte, como integrante de la masa común, tenemos también en un plano superficial, pero por dentro del ilio costal, a este músculo que se llama dorsal largo. El dorsal largo tiene sus inserciones en la masa común, es decir, en su parte inferior, a nivel del vértice de la apófisis espinosa de las últimas vértebras lumbares, también a nivel de la cresta del sacro, y desde allí sus fibras aponeuróticas y luego musculares se dirigen hacia arriba, y a nivel lumbar van a dejar digitaciones en el borde inferior de las apófisis transversas de las 5 vértebras lumbares. Esto está cubierto por el mismo músculo dorsal largo, por eso se lo señalo en el lado opuesto. A nivel del tórax, este músculo se divide en 2 fascículos, un fascículo externo o costal y un fascículo interno o transverso. El fascículo externo o costal
va a ir dejando digitaciones similares a estas que vemos acá del hilo costal para que se inserten en el borde inferior de las 10 últimas costillas, pero a nivel específicamente en un punto entre el ángulo posterior de la costilla y la tuberosidad de la misma. Ustedes en osteología ya describieron costillas, así que pueden repasar dónde se encuentra ese lugar. ¿Sí? Dijimos borde inferior de las costillas entre el ángulo y la tuberosidad de las mismas. Y la porción interna o transversa va a insertarse en el borde inferior de las apófisis transversas de las 10 últimas vértebras dorsales o torácicas. Y además, desde esta porción interna o transversa van a continuar fibras que siguen insertándose a nivel cervical en las apófisis transversas de las últimas 5 vértebras cervicales y por último incluso en la apófisis mastoides. Esto lo hace a través de otro músculo que continúa hacia arriba el dorsal largo, que es el largo del cuello que observamos a nivel de la nuca. Estos dos músculos, como dijimos, conforman el plano superficial del grupo muscular llamado masa común. En el plano profundo se encuentra este otro músculo que es el transverso espinoso, que como lo vemos acá, la mayor parte de sus fascículos, todos sus fascículos, tienen una dirección oblicua hacia arriba y adentro. Ese es un denominador común del transverso espinoso. Su descripción es bastante compleja, por eso opté por utilizar la descripción de este anatomista Trollard, que es muy simple y que después puedo compararla con la descripción más compleja para que entiendan que se trata de lo mismo explicado de otra manera. El transverso espinoso, como vimos en la otra imagen, tiene su origen en también la masa común, pero como está en un plano más profundo, está directamente relacionado con la cara posterior del sacro, es decir, que tiene origen en el canal del sacro, a este nivel, es decir, entre la cresta del sacro y los tubérculos sacros posteriores, y desde allí sus fibras se dirigen hacia arriba, insertándose primero de manera fija, esto se llama inserción fija, en las apófisis transversas de toda la columna vertebral hasta llegar a la región cervical. Desde esa inserción fija van a partir 4 digitaciones, 4 fascículos, que tienen como denominador común, como vimos en este músculo, una dirección hacia arriba y adentro. Este fascículo más externo y más largo se llama espinal o espinoso, de las dos maneras podemos llamarlo. Espinal, vamos a decirle espinal largo, y se va a insertar en la apófisis espinosa de la cuarta vértebra ubicada por arriba. Por otra parte, tenemos por dentro de este primer fascículo un segundo fascículo, que es el fascículo espinal corto, que va a insertarse en la base de la apófisis espinosa de la tercera vértebra ubicada por arriba. Un tercer fascículo se llama laminar largo y va a insertarse en el borde inferior de la lámina vertebral de la segunda vértebra ubicada por arriba. Y por último tenemos este fascículo, que es el fascículo laminar corto, que va a insertarse en el borde inferior de la lámina vertebral correspondiente a la vértebra inmediata superior, es decir, la que está inmediatamente por arriba de su lugar de origen. De esta manera se repite la secuencia en toda la altura de la columna vertebral hasta llegar al axis, es decir, a la segunda vértebra cervical. Para que se entienda que esta descripción es la misma que la otra que utilizan los anatomistas, les voy a indicar cada uno de estos fascículos con cuál músculo o fascículo se corresponde en la otra descripción. Por ejemplo, el fascículo espinal largo corresponde a los fascículos semiespinosos. El fascículo espinal corto
se va a corresponder al multífido del raquis, y los fascículos laminar largo y laminar corto van a compararse con los rotadores largo y corto de la descripción más utilizada del transverso espinoso. Esta descripción es mucho más simple y estamos hablando del mismo músculo, así que es válida. Este músculo, como los demás de la masa común, principalmente es extensor de la columna vertebral. Pero si trabaja de un solo lado, es decir, no trabajan del lado derecho y izquierdo, sino solo de un lado, vamos a suponer solo del lado derecho, por la dirección de sus fascículos va a ser un fuerte, un potente rotador de la columna vertebral. Además de extensor, va a realizar una potente rotación de la columna vertebral. Estos son entonces los tres músculos que conforman el grupo llamado masa común. Básicamente, recuerden, son extensores de la columna vertebral. Ahora vamos a ver un cuarto extensor de la columna vertebral que no pertenece a la masa común y se llama epiespinoso del dorso, o también lo llaman espinoso torácico o espinoso dorsal. Como su nombre lo indica, las inserciones están dadas solamente en la apófisis espinosa de cada una de las vértebras donde se inserta, pero además su nombre nos está indicando que está ubicado solamente en la región torácica o dorsal de la columna vertebral. Acá tenemos esta imagen, observamos que este es el dorsal largo que está seccionado y por dentro del dorsal largo se encuentra este músculo, el epiespinoso del dorso. Tiene inserciones inferiores en el vértice de las apófisis espinosas que van desde la 11ª dorsal hasta la segunda vértebra lumbar. Desde allí sus fibras se dirigen hacia arriba en forma de arcos, se forma su vientre muscular y va a dejar digitaciones a nivel del vértice de las apófisis espinosas de las primeras 6 o incluso de las primeras 8, si incluimos estas dos, vértebras torácicas o dorsales. Este músculo, dispuesto así, solamente va a realizar extensión de la columna vertebral a nivel de la región torácica o dorsal. Es decir, que nos posibilita rectificar la cifosis dorsal y va a ser un músculo que va a trabajar junto con los de la masa común que vimos anteriormente. Es decir, todos son extensores de la columna vertebral. En esta imagen podemos observar cómo este muchacho tiene bien marcados los músculos de los canales vertebrales y observamos en la línea media posterior, esta es la línea de apófisis espinosas, como a ambos lados, es decir, en los canales vertebrales, ubicamos estos músculos extensores del tronco. Acá se ven los trapecios, pero subyacentes a ellos, en un plano profundo, se continúan estos músculos paravertebrales. Ahora vamos a describir los músculos que realizan este ejercicio, este movimiento que estamos viendo ahora, que es el movimiento de flexión de la columna vertebral. La flexión de la columna vertebral, como vemos acá, nos permite aproximar la cara anterior del tórax a la cara anterior de la pelvis. Esto es, de acuerdo a cómo está realizando este muchacho el ejercicio. Pero si el ejecutante estuviera en decúbito dorsal, también estaría flexionando la columna vertebral si es que aproxima la cara anterior de la pelvis a la cara anterior del tórax. En ese caso va a estar fijo el tórax. La flexión de la columna vertebral está dada básicamente por músculos conocidos como abdominales y son músculos que conforman la pared anterolateral del abdomen. Estos músculos son 4 y los vamos a describir a continuación. Desde la superficie hacia la profundidad vamos a ir describiendo cada uno de los músculos que conforman la pared anterolateral del abdomen. Por lo tanto, el más superficial de todos es este que señalamos acá, que es el recto mayor
del abdomen, que algunos libros lo nombran como recto anterior también del abdomen, es un músculo que, como observamos, es largo, es decir, predomina su longitud sobre las demás dimensiones, se encuentra inmediatamente por fuera de la línea media anterior del tronco, es decir, que tenemos este del lado izquierdo y otro obviamente del lado derecho. Este músculo, como vemos, dijimos que es un músculo largo, pero tiene intersecciones aponeuróticas que interrumpen a las fibras en su dirección vertical. Estas intersecciones aponeuróticas son 4. Una se encuentra, esta que estamos viendo acá, a nivel del ombligo. Otra se encuentra por debajo de ese nivel del ombligo. Y por arriba del nivel del ombligo vamos a tener 2 más. La mayoría de las personas tienen 4 intersecciones, pero hay personas que pueden tener 3. Y en la raza negra pueden existir más, 5 intersecciones, por ejemplo. Lo que vemos también es, como dijimos, que este músculo va a unir el tórax con la pelvis. Y vamos a ver las inserciones. Comencemos por las inserciones inferiores, que se dan en este hueso que es el coxal, pero precisamente en la porción anterior del coxal, que se llama pubis. Acá en el cuerpo del pubis, entre la espina que está a este nivel y la sínfisis, que es la articulación entre ambos pubis, se va a dar la inserción principal, inferior de este músculo recto mayor del abdomen. Pero también va a tener inserciones en el borde superior del pubis y en la cara anterior de este hueso. Sus fibras, como vemos, se dirigen hacia arriba, las más externas un poco hacia arriba y afuera, y van a dirigirse, como dijimos hace rato, hacia el tórax. Y al llegar al tórax, este músculo va a dividirse en 3 lengüetas. Esta lengüeta externa, más ancha y más larga, porque asciende más, una lengüeta media y una lengüeta interna que es más corta que las otras 2. La lengüeta externa va a insertarse en el borde inferior del 5º cartílago costal. La lengüeta media se va a insertar en el borde inferior de este que es el 6º cartílago costal. Y la lengüeta interna se va a insertar en el borde inferior del 7º cartílago costal, y también va a tener inserciones en esta eminencia que es la apófisis xifoides, o también se la denomina apéndice xifoides, que es el extremo inferior del esternón. Dispuesto así el recto anterior o recto mayor del abdomen, cuando se contraigan sus fibras, va a aproximar esta cara anterior del tórax hacia la cara anterior de la pelvis y viceversa. Depende de dónde tome punto fijo. La principal acción entonces del recto mayor del abdomen es flexión de la columna vertebral, pero además va a comprimir las vísceras abdominales y va a ser un músculo que al contraerse ayude a la cúpula diafragmática, que ya después vamos a describir, a ascender. Por lo tanto, es un músculo que participa en la mecánica respiratoria, específicamente como músculo de la expiración. Además, tenemos acá otro músculo que se encuentra en el plano más profundo que el recto anterior o recto mayor del abdomen, que es el oblicuo mayor. Acá, con este esquema y acá con este dibujo, vemos que es un músculo ancho, muy vasto, ocupa una región muy amplia y va a brindar un límite anterior y lateral a la cavidad abdominal. Por eso se dice que forma parte de la pared anterolateral del abdomen. Como vemos, en la mayor parte de sus fibras, la dirección es oblicua hacia abajo, adelante y adentro, y por eso lleva el nombre de oblicuo, y porque es de mayor tamaño que el otro, oblicuo mayor del abdomen. Como vemos, está formado por una porción muscular
es un músculo de forma plana, es delgado, en forma de lámina, y también una porción aponeurótica, que se trata de tejido conectivo, tejido fibroso, similar al de los tendones, por medio de la cual este músculo realiza su inserción definitiva. Acá en esta imagen quiero resaltar este espacio o este lugar ocupado por tejido conectivo, tejido fibroso también, que se encuentra entre ambos rectos mayores del abdomen, que se denomina línea blanca abdominal, o también la llaman línea alba. Por el color blanco se denomina también línea alba. Los músculos anchos del abdomen van a tener su inserción definitiva ahí, así que por eso la resalto para que vayan observándola y recordándola. Línea blanca abdominal. Bien, este músculo oblicuo mayor del abdomen tiene inserciones a nivel del tórax, en la cara externa y además en el borde inferior de las 7 últimas costillas. Desde allí, sus fibras más posteriores son, como vemos acá, verticales prácticamente, y sus fibras medias son oblicuas hacia abajo, adelante y adentro, y las más superiores prácticamente horizontales, pero tienen una oblicuidad que acá podemos observar. Las fibras posteriores del oblicuo mayor del abdomen van a descender verticalmente y se van a insertar en el labio externo, como vemos acá, de la cresta ilíaca. Recuerden que la cresta ilíaca pertenece al hueso coxal, que forma parte de la pelvis. Las fibras medias y las anteriores van a continuarse luego de un trayecto, como dijimos, oblicuo hacia abajo, adelante y adentro, con su aponeurosis de inserción, la cual va a insertarse de la siguiente manera. También en el labio externo de la cresta ilíaca y además en la espina ilíaca, que vemos en esta imagen mejor, en la espina ilíaca anterosuperior. Por otra parte, tiene inserciones en el arco crural y a nivel del pubis. La aponeurosis de inserción, luego de observar estas inserciones en la pelvis, podemos observar que se continúa la dirección de las fibras y acá observamos que no se ve el recto mayor del abdomen porque queda cubierto en toda su altura por la aponeurosis de inserción del oblicuo mayor. Entonces tenemos que decir que esta aponeurosis de inserción del oblicuo mayor va a pasar por delante del recto mayor del abdomen y va a insertarse en la línea blanca abdominal. La acción de este músculo es una acción combinada de flexión de la columna vertebral más rotación hacia el lado contrario del músculo que está trabajando. Este es un oblicuo mayor izquierdo, por lo tanto va, además de flexionar la columna, va a realizar rotación hacia el lado derecho. Quiere decir que la cara anterior del tórax va a mirar hacia la derecha. Por eso decimos que realiza rotación hacia el lado contrario. Ahora vamos a ver planos más profundos de esta pared anterolateral del abdomen y vamos a continuar con este músculo que es el oblicuo menor del abdomen, que está inmediatamente por debajo o en un plano más profundo que el oblicuo mayor y cuyas fibras tienen una dirección opuesta a las del oblicuo mayor, es decir, que en este caso mayormente van a ser hacia arriba, adelante y adentro. Este músculo tiene inserciones en la región lumboilíaca por medio de una aponeurosis posterior del oblicuo menor, y esas inserciones se dan específicamente en el vértice de la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar y también en el vértice de la apófisis espinosa de la primera vértebra del sacro. Además, tiene inserciones carnosas en el intersticio de los 2/3 anteriores de la cresta ilíaca y también en la espina ilíaca anterosuperior
y en el tercio externo del arco crural. Desde todos estos lugares de inserción en la pelvis, las fibras se dirigen mayormente hacia arriba, como dijimos, adelante y adentro. Las fibras más posteriores van a insertarse en el borde inferior de los 5 últimos cartílagos costales, y las fibras intermedias y anteriores van a continuarse hacia adelante, arriba y adentro, y luego van a fusionarse, van a continuarse con su aponeurosis de inserción anterior. Esta aponeurosis de inserción anterior va a dividirse al llegar al recto mayor del abdomen en 2 hojas, en 2 láminas. Esas 2 hojas van a ser una anterior y la otra posterior. La hoja anterior va a fusionarse con la aponeurosis de inserción que vimos hace ratito del oblicuo mayor del abdomen, va a pasar por delante del recto mayor del abdomen y se va a insertar en la línea blanca abdominal. Y la hoja posterior del oblicuo, de la aponeurosis de inserción del oblicuo menor, va a fusionarse con la aponeurosis de inserción del transverso del abdomen, que vamos a ver a continuación, va a pasar por detrás del recto mayor del abdomen y se va a insertar en la línea alba o línea blanca abdominal. Esta disposición ya la vamos a ver en un esquema enseguida. Ahora tenemos que hablar del movimiento o de la acción, mejor dicho, que realiza este músculo oblicuo menor del abdomen. De acuerdo a la dirección de sus fibras, además de ser un flexor de la columna vertebral, va a realizar rotación de la columna vertebral hacia el mismo lado del músculo que está trabajando. En este caso es el oblicuo menor derecho, y nos va a permitir rotar la columna vertebral hacia la derecha. Además, lo mismo que el oblicuo mayor que vimos recién, es un músculo que comprime las vísceras abdominales, las contiene dentro de la cavidad abdominal, y también es un músculo que participa en la expiración, ya que al contraerse y comprimir las vísceras abdominales, estas empujan hacia arriba la cúpula del diafragma y por lo tanto van a colaborar en la expiración. Aquí vamos a describir el músculo transverso del abdomen, que es el más profundo de los 4 músculos que forman la pared anterolateral del abdomen. Este músculo tiene su nombre en razón de la dirección de sus fibras, que están dispuestas en sentido transversal, y tiene, como vemos acá, una aponeurosis de inserción posterior y una aponeurosis de inserción anterior. Por medio de su aponeurosis de inserción posterior, este músculo tiene inserciones en las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Desde allí, esa aponeurosis posterior del transverso se dirige hacia afuera primero y luego hacia adelante, y luego se continúa con las fibras carnosas o musculares que presenta este músculo transverso. Estas fibras carnosas van a continuar esa dirección hacia adelante y luego hacia adentro, y van a insertarse en la cara interna de los últimos 6 cartílagos costales a nivel del tórax, y a nivel de la pelvis va a insertarse en el labio interno de la cresta ilíaca, en sus 3/4 partes anteriores. Además, va a insertarse en la espina ilíaca anterosuperior, que les estoy señalando acá, y a nivel del arco crural. Estas fibras siguen dirigiéndose hacia adelante y adentro y se continúan con su aponeurosis de inserción anterior, la cual pasa por detrás del recto anterior del abdomen para insertarse definitivamente en la línea blanca abdominal. Este músculo transverso es un músculo que, por la dirección de sus fibras, no podemos decir que es flexor de la columna vertebral. Su acción principal radica justamente en que tiene la forma de una faja o cincha abdominal, y por lo tanto al contraerse va a reducir
las dimensiones de la cavidad abdominal y así es que va a comprimir las vísceras abdominales. Entonces es un músculo importantísimo en la expiración, sobre todo en la expiración forzada, y además su acción va a radicar más que nada en funciones como el parto, el vómito, la micción, la defecación. Todo radica en la gran fuerza que tiene para comprimir las vísceras abdominales. Bien, acá en este esquema, yo les decía hace ratito, vamos a ver cómo es que se comportan las aponeurosis anteriores de los músculos anchos o las aponeurosis de inserción definitiva de los músculos anchos del abdomen en relación al recto mayor del abdomen. Esta imagen es la misma que esta, pero en esta están desplegados estos músculos, no están así en nuestro cuerpo, pero esto se hace para observar justamente lo que les estaba diciendo recién. Acá tenemos en un plano más superficial de los tres músculos anchos del abdomen, el oblicuo mayor del abdomen. Acá tenemos la piel de la pared anterolateral del abdomen, el tejido celular subcutáneo, y ya empiezan a aparecer las aponeurosis que cubren los músculos anchos del abdomen, y observamos, como les decía recién, el más superficial, que es el oblicuo mayor del abdomen. Su aponeurosis de inserción dijimos que pasa por delante del recto mayor del abdomen y se inserta en la línea alba o línea blanca abdominal. Acá vemos el oblicuo menor, que se encuentra en un plano más profundo que el oblicuo mayor, y su aponeurosis de inserción se divide en dos hojas. Esta es la hoja anterior y esta es la hoja posterior. La hoja anterior se fusiona con la del oblicuo mayor del abdomen y se inserta en la línea blanca abdominal, y la hoja o lámina posterior se fusiona a la del transverso del abdomen y va a insertarse en la línea alba. Y por último, en un plano más profundo, observamos el transverso del abdomen, cuya aponeurosis de inserción pasa por detrás del recto mayor del abdomen y se inserta en la línea alba o línea blanca abdominal. Acá esto nos demuestra que la línea alba o línea blanca abdominal es la fusión, superposición de todas estas aponeurosis de inserción del lado derecho entre sí y también con las del lado izquierdo, y de esa manera ese engrosamiento hace que la apariencia del tejido acá sea mucho más blanquecino y por eso lleva ese nombre de línea blanca abdominal. Y acá vemos la cavidad abdominal, con la cual está más directamente relacionada el transverso del abdomen a través de su aponeurosis que lo cubre, y del peritoneo, que es una membrana serosa que envuelve a las vísceras abdominales. Este esquema está dado en un corte transversal a nivel de la cavidad abdominal. En este otro esquema vamos a explicar otra cuestión. Acá vamos a hablar de cómo se grafican las líneas de fuerza que representan la acción de los distintos músculos de la pared anterolateral del abdomen. Acá vemos en una dirección vertical, hacia abajo y hacia arriba, que las fibras que componen el recto mayor o recto anterior del abdomen van a hacer que se aproxime el tórax, más precisamente la cara anterior del tórax, a la cara anterior de la pelvis y viceversa. Por lo tanto, nos está mostrando la flexión de la columna vertebral. Estas líneas de fuerza oblicuas, las superiores, representan a los oblicuos mayores. Este es el oblicuo mayor izquierdo y este el oblicuo mayor derecho, cuya dirección es hacia abajo y hacia adentro, básicamente. Por lo tanto, estos músculos, además de realizar la flexión del tronco cuando trabajan todos en conjunto, si trabajan solos, por decirlo así, van a realizar la rotación del tronco hacia el lado opuesto. Estos músculos, que se representan con estas líneas de fuerza acá inferiores, son el oblicuo menor del lado izquierdo y el oblicuo menor del lado derecho. Y si observamos, la dirección de las fibras es hacia arriba
y adentro básicamente, o hacia arriba, adentro y adelante, como vimos en la descripción del músculo, y esto nos enseña, nos muestra que la acción del oblicuo menor va a ser la de rotación del tronco hacia el mismo lado del músculo que se contrae. Ya habiendo visto la dirección de las líneas de fuerza de los oblicuos mayores y de los oblicuos menores, podemos observar que el oblicuo mayor de un lado trabaja en sinergia con el oblicuo menor del lado contrario. Es decir, el oblicuo mayor izquierdo va a realizar rotación hacia la derecha, lo mismo, de la columna vertebral me refiero, lo mismo que el oblicuo menor del lado derecho. Y lo opuesto sucede del otro lado, ¿sí? O sea que en forma cruzada o diagonales cruzadas van a trabajar un oblicuo mayor con el oblicuo menor del lado opuesto. Y esta línea de fuerza en sentido transversal nos muestra la dirección de las fibras del transverso, que como vimos, su principal función es la de comprimir las vísceras abdominales. Estos dos esquemas pueden ser solicitados en exámenes, pero este habla del comportamiento de la saponeurosis de los músculos anchos en relación al recto del abdomen en un corte horizontal, y este habla del esquema o gráfico de líneas de fuerza de los músculos abdominales. Con esto hemos concluido la primera parte de músculos del tronco,